Conversen entre ustedes también, ¿no? Porque, Javier, yo primero quería saber esa pregunta, después hablar del dólar, después si fue un gol de media cancha, después si esta deuda la generó Macri, Cristina, Néstor Kirchner, o quién, o no sé, o Martín Tetá, Federico Andajasi, ¿quién la generó? Te escucho, te vemos. ¿Qué tal, Luis y todo tu equipo? Bueno, en principio lo que decía Martín es correcto, o sea, la deuda es hija del déficit fiscal. O sea, Argentina de los últimos 119 años tuvo déficit en 109, por lo tanto, digamos, Argentina es una máquina de generar deuda. Ahora, por otra parte, festejar este acuerdo, en principio diría que tiene varios problemas. En primer lugar, a ver, el gobierno arrancó ofreciendo 39. Los acreedores querían entre 55 y 60. Firmamos en 54, o sea, perdimos un montón de tiempo, una ineficiencia total para tener el mismo número que quieren los acreedores. Ese es el primer punto. Segundo, no es para festejar esto, porque salir del default, digo, no es que, qué bueno, en realidad lo malo era que estábamos en default. Ese es el otro punto. Después, por otra parte, hay aspectos del discurso de Guzmán que son propios de un inmoral. ¿Inmoral? Y voy a explicar por qué. Y bueno, porque digamos, el señor Guzmán es muy potente en la crítica sobre el gobierno de Macri, al cual yo he criticado muy fuertemente por no hacer el ajuste fiscal, pero, por ejemplo, el ministro Guzmán miente descaradamente cuando dice que el kirchnerismo había dejado al país en un sendero sustentable. Vos para poder pagar la deuda necesitas tener superávit primario. Y el kirchnerismo dejó un déficit primario entre 4 y 5 puntos del PBI. O sea, con lo cual, digamos, ahí ya arrancó mintiendo. Es cierto que después vino el gobierno de Macri y como hizo un plan gradual y donde el ajuste tomaba a una velocidad de tortuga embarazada, eso implicó que la suba de los intereses se comieran todas las mejoras fiscales que hizo. O sea, con lo cual ahí hay otro punto. También me parece absolutamente inmoral y de cara para adelante que diga que bueno, lo bueno de hacer este acuerdo, de bajar los pagos de intereses y los pagos de capital, básicamente les permite ahora gastar más. A ver, nunca, digamos, van a bajar la presión sobre el sector privado, porque, a ver, Argentina no crece desde el 2011. Digamos, con esta presión fiscal es imposible crecer. Y además, como muy bien decía Martín, Argentina para poder pagar la deuda va a tener que tener un superávit primario de aproximadamente 2 puntos del PBI. La pregunta es, si llegamos a terminar... Vamos a tomar el escenario bueno que dijo Martín, 8 puntos de déficit primario en términos de PBI. ¿A quién está hablando de hacer un ajuste de 10 puntos del PBI? Si el propio Guzmán, digamos, recita una suerte de modelo de crecimiento basado en impulsar el gasto público. Lo mismo de lo que habla Todesca, de lo mismo que habla Culfas. Es decir, entonces, básicamente lo que tenemos es un conjunto de piromaníacos, porque en el fondo, si es una buena noticia, va a hacer que baje la tasa de interés, va a permitir que haya, digamos, una inversión nocional más alta, una posibilidad de mayor consumo y además van a estar estimulando el gasto público, pero en una economía que se contrajo fuertemente la oferta. Ahora, o sea, que bien, van a meter una presión en los precios tremenda. Está bien. Ahora, yo si no sigo mal a Martín Tetaz, no sé si lo repetís vos esto también, pero si no lo seguí mal y si no seguí mal los números de los economistas, Argentina cuando empezó a negociar, el presidente Guzmán cuando empezaron a negociar, querían un acuerdo $15.000 por encima, a favor de la Argentina de lo que consiguieron. O sea, perdieron, en el camino de la negociación perdieron $15.000. Pero dicen que al final de la película, corregime Martín, pero dicen que al final de la película se van a ahorrar $30.000 cuando se termine de pagar esto, ¿es cierto? A ver, vamos a poner esto. A ver, Luis, el gobierno arrancó ofreciendo 39 y los acreedores querían entre 55 y 60. Si la negociación terminó en 54, es decir, perdiste casi un año, perdiste un montón de tiempo para tener un número que era el que querían los acreedores. Aparte, digamos, lo que hay que explicar
que todos esos números son números en valor presente, ¿sí? Entonces, digamos, sí, es cierto, Argentina se va a ahorrar 42.500 millones de dólares. Sí, es cierto, pero también es cierto que cuando vos, digamos, generas ese tipo de situaciones, después es muy difícil que entre plata al país. Además, ¿quién va a estar invirtiendo en un país donde continuamente avanzan sobre los derechos de propiedad? Es decir, ¿en qué país vas a querer, cómo vas a querer invertir en Argentina si el ministro de Economía te está diciendo que básicamente quiere sacarnos de estos aumentando el gasto público? Digamos, cuando vos tenés que hacer un ajuste fiscal de por lo menos 10 puntos del PBI. O sea, no cierra. No cierra, sí, así es una buena noticia, sí, salimos del default, pero ¿cómo van a poner las cuentas en orden? ¿Van a seguir sosteniendo esa estupidez de que el resultado fiscal aumenta aumentando el gasto público? No, yo realmente coincido con la preocupación de Javier hacia adelante en todo, casi todo lo que está planteando casi al pie de la letra. No coincido en la evaluación del acuerdo. Me parece que el acuerdo, el mejor acuerdo es el que se consigue, ¿no? A veces uno en la teoría, sobre todo cuando lo vemos de afuera, pues dice, no, podrían haber conseguido un acuerdo mejor. Bueno, está bien, qué sé yo. Sí, yo tengo para decir pero sobre después, eso que el presidente, hasta ahora el presidente, no sé si últimamente hizo otra declaración porque cada 5 minutos es una nueva. Hasta ahora el presidente ha sido prudente y desde el frente de todo dijeron, muchachos, ganamos el campeonato del mundo. Otra vez, pero el peronismo festeja. Pero, a ver, vamos a ver, el peronismo festeja el default con Rodríguez Sá. Ah, sí. Te festeja el desendeudamiento con Kirchner, mientras que nos endeudamos con Venezuela, Sí, digo, sí. a unas tasas enormes. Y ahora festejan esto. No, te prende no el da fuego, para festejar. te prende el fuego y después te festeja que reparte los matafuegos. Esa es típica del populismo. Pero la verdad es que es la primera que les entra. Entonces, digamos, hay que reconocer que al gobierno no le salía una de que arrancó. Si uno, Es una buena noticia. Si uno hay que dice, reconocer. decime una buena, alguna que haya salido bien del gobierno desde el 10 de diciembre para acá. La verdad que no había ninguna. Entonces ahora un tiro metió, digamos, ¿no? Y entonces el festejo es más desahogo, me parece, Claro. que el festejo, me diciendo, bueno, al final entró una. A ver, pero yo quiero hacer un punto sobre lo que dice Martín. A mí me parece correcto lo que dice Martín en términos de, ok, vos conseguiste este acuerdo. Lo que digo es que para conseguir este acuerdo, vos lo podrías haber conseguido, más bien asumían, porque ya sabían que ganaban en agosto. Vos podrías haber hecho este número, digamos, en diciembre y arrancabas con el problema de la deuda arreglado. Y sin embargo, digamos, se pasaron un montón de tiempo, ¿sí? Digamos, pateando la pelota. Y hay algunos que encima, digamos, o sea, yo a algunos economistas no los entiendo. Dice, no, bueno, pero en realidad como vino después el coronavirus, ahora entonces pudimos conseguir mejores condiciones. Eso también es falso, porque yo les recuerdo que a inicios del año el riesgo país estaba en 4.000. Y ahora el riesgo estaba en 2.500, con lo cual no es cierto, digamos, que, digamos, como se deprimió todo, tuvimos mejores chances. Entonces, la verdad es que terminó dándole lo que los acreedores querían, pero perdió un año de tiempo. Es un ineficiente. Y además, de vuelta, el discurso deja claro que es un inmoral, porque, digamos, o sea, habla del ahorro, digamos, en la deuda, de deuda que se la patinaron a lo largo de los años, que también hay que aclarar, de otra de las mentiras del kirchnerismo. El kirchnerismo hace la quita, una fuerte quita, cuando es la negociación de la deuda que negocia Nielsen y que básicamente le quita el 66%. 2004 es eso. Y después, 2005. Claro, y eso era sobre una deuda de 140.000 millones de dólares, la que entraba en la negociación la bajan a menos de 80.000 millones de dólares. Y cuando se fueron del poder había 250.000 millones de dólares de deuda y no estaban reconocidos los holdouts, cosa que, digamos, se terminó de arreglar cuando asumió, digamos, el gobierno de Macri con Prat Gay. Y eso, digo, que yo le critiqué fuertemente a Prat Gay. Entonces, Pero digo, espera, a ver, me Javier, parece para que me perdí, para. Me perdí porque soy yo creo que la gente no se perdió, me perdí soy yo. A ver, ¿cómo? Bajan la deuda, nos endeudamos y festejamos. Desendeudamiento, porque nosotros pagamos, qué sé yo. Es revolucionario. Escuché decir la palabra revolucionario con el desendeudamiento. No, pero eso con es gente mentira. que se Es una mentira. Es una mentira muy simple. A 80.000 y después pasaron a 200. ¿Le dejaron Claro. 200.000 millones a Macri? No, pero además le dejaron... No, 250.000 millones. Sí, más los holdouts. Y no solo eso.
Claro, más los holdouts. Y no solo eso, porque después el ministro dice, no, porque esto era sostenible. Mentira, porque tenías déficit primario por 4 o 5 puntos del PBI, con lo cual no tenías capacidad de pagos. Claro, Además, lo que habías dice dejado un Martín, desastre en el Banco la deuda hay Central. que analizarlo contra el déficit siempre, si La no, no deuda vale. es del que vamos a decirlo en castellano porque por ahí hay que simplificarlo a este argumento. Es muy importante. La deuda la genera el que gasta más de lo que ingresa. Es así de simple. Exacto. Si vos ganás, Exactamente. si vos ganás en tu casa 50.000 pesos y gastás 40, vos no vas a generar deuda. Vos no vas a generar deuda. Exacto. Ahora, si vos de hecho, vuelvo a repetir. Si vos gastás 50 y ganás 30 nada más, después no importa que vos no hayas sido el que firmó el pagaré, que el pagaré se lo haya firmado otro, porque por ahí vos sos el que te financiaste con la tarjeta y después vino el otro que tiene que pagar la tarjeta. Y vos decís, uy, mira, pero están pagando deuda, sí, pero... O sea que el problema de la deuda argentina y por lo tanto de los default y de la renegociación, todo el problema es el problema del déficit. Y lo voy a decir en criollo. Si Cristina Fernández hubiera devuelto como recibió el país el nivel de déficit con superávit primario y con superávit externo, con que ambos superávit. hubiese heredado, o sea, heredado de Néstor Kirchner, digamos. Exacto. Si ella hubiera, y Néstor Kirchner también recibió con superávit. O sea que si el kirchnerismo Claro, hubiera, hay que aclarar entregado, eso. hubiera entregado. ¿Cómo con superávit? Si ¿Cómo era la recibió? crisis, si era la- No, pero la crisis fue en el 2002. Ellos asumieron en mayo del 2003. vos decís que el trabajo sucio Hacía lo hizo, 5 el trabajo sucio lo hizo Dualde. Lo hizo Dualde. y Lo hizo Sergio- Por Dualde. supuesto. Entonces, cuando asume Exactamente. Néstor, ya la economía crecía 5%, ya había superávit fiscal, había superávit externo. Lo mismo lo mantiene Te Néstor, puedo, lo mantiene. Martín, te A mí me corrijo encanta los datos. escucharlo, sí, El superávit primario que heredó Néstor Kirchner era de 6 puntos del PBI. ¿Sí? Y la economía se estaba expandiendo el 9%. Claro. Y se fueron con un déficit primario de 5 puntos. O sea que ahí se pegaron un viaje fiscal de 11 puntos del PBI, más subir 15 puntos la presión fiscal. Nadie en la historia del universo se pegó en 12 años un viaje fiscal de 20 y pico de puntos del PBI. Eso lo hizo el kirchnerismo. Eso es lo que hace que este país sea inviable hoy. Y entonces me viene el ministro a hablar, digamos, de que va a sacar la economía, digamos, haciendo crecer el gasto público. Y vuelvo a remarcar esto. Argentina de los últimos 119 años tuvo déficit durante 109. No solo que se endeudó y es el máximo defaulteador de la historia moderna, sino que además se financió con emisión monetaria y generó un desastre monetario. Claro. Que ese todavía viene. Ojo con el desastre ¿Cómo monetario que viene. ¿Cómo viene? Ojo con el se va- claro. Ojo ¿se con va el a desastre devaluar más monetario la que... moneda? Y A vos ver, tenés, espera. vos A ver, te voy emitiste a- te voy a hacer un uy, billón con se- B larga, se 12 cortó con Javier, espera. A ver, te voy a preguntar esto. Entonces, ¿por qué bajó el dólar paralelo? Si todo lo que Bueno, decís vos por- tenés razón. ¿Por no, qué bajó está el dólar bien, paralelo? lógico, está bien, porque por supuesto era peor el escenario en el cual vos ibas a chocar directamente en un default. Entonces, en la descompresión del default, por supuesto, le quita presión al dólar, le quita presión. Veremos, esto es de todas maneras es una carrera de largo tranco, porque antes de que empezara la negociación de la deuda, el dólar paralelo salía a 70 pesos. O sea que tampoco es que Claro. bajó, vos A decís ver, bajó. sí. Claro, es decir, esto como si vos te descontrolás con la comida, te cargas 45 kilos y después me festejás que bajaste 2 kilos. Yo te lo reconozco, está bueno y eso tiene que ver esencialmente con que el mercado pensaba que en una de esas terminaba mal esto, que terminaba en default y el resultado de no terminar en default es una buena noticia. Ahora, cuando esta película empezó, salía 70 mangos el dólar en Argentina. Y ahora A ver, Javier yo nos... quiero- Sí, dale. Sí, yo quiero, digamos, contestar lo que vos preguntaste, Luis, ¿por qué bajó el dólar? Porque el dólar paralelo, ponele el contado con liqui, surge de tomar el precio del bono en dólares en Nueva York, ¿sí? Y el dólar, el precio del bono en pesos en Argentina. O sea, tomas el bono en pesos en Argentina y lo dividís por lo que vale ese bono en dólares en Nueva York y eso te da el tipo de cambio implícito. Ese es el contado con liqui. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés una mejora en el precio de los títulos públicos, eso lo que hace es que se te achique el tipo de cambio. O sea, por eso, digamos, viste que cayó el tipo de cambio que se compra en el mercado. O sea, pero en el fondo, digamos, no es... Y de vuelta, y yo, digamos, ahí tengo una diferencia, digamos, de concepto con Martín, que para mí Argentina sí estaba en default, porque Argentina, digamos... ¿Cuándo? ¿En qué modificó los... En 2018 ya. A ver,
a ver, técnicamente eso estuvo bien lo que dijo Guzmán, esa parte estuvo bien. Lo que pasa es que es asimétrico, digamos, mira bien los números de Macri, pero no los del kirchnerismo. A ver, ¿el punto cuál es? Por eso yo digo que es un inmoral, porque tiene una doble vara. ¿Cuál es el punto? Es cierto que técnicamente en abril del 2018, Argentina está técnicamente en default porque se queda sin financiamiento en los mercados voluntarios y va a pedirle la escupidera al Fondo Monetario Internacional. Eso es cierto. Cuando la CUNSA ya en el final de gobierno de Macri reperfila, eso es un default. ¿Qué es un default? Que vos no pagues en tiempo, en capital e intereses. Entonces, si vos me estás diciendo que corriste el plazo, que estás ahorrando 42.500 millones de dólares y que la tasa de interés del 7 la bajaste al 3,1, bueno, digamos, eso se llama default, ¿sí? Y de hecho Argentina estaba en default técnico porque ya tenía varias series que estaban en default. Lo que pasa es que no hubo default total porque ningún tenedor de bono fue a litigar en el mercado, en la justicia de New York, porque si litigaba, se aceleraban todas las series y se declaraba, digamos, el default total. Yo lo quiero sumar a Federico porque quería hacer una pregunta, no sé si a Javier o a Martín, pero ahí yo tengo otra cosa para decir. Che, esta negociación sacó los holdout, o sea, limpió el tema de holdout. ¿Y eso está bueno o no? Bueno, vamos a ver, todavía aparente... ¿Cómo vamos a ver? Si es lo que están diciendo. No, a ver, esto es una cosa importante. Hay un plazo, ahora recién se abre un plazo hasta el día 24 de agosto para que cada uno de los bonistas acceda al canje y acepte las propuestas del nuevo canje. Pero dice que va a haber, una aceptación del 90 y pico. Muy probablemente sí, pero hay algunos bonos, particularmente los bonos par y los bonos discount, que son los bonos que emitidos en el 2005, que tienen una cláusula de acción colectiva más alta, que requieren un piso más alto para estar seguro. Entonces, digamos, todo parece indicar porque vos metiste a Boca, River y Independiente adentro. Entonces, Independiente está a los más grandes, a los más grandes los metiste adentro. Entonces, aparentemente, y eso es una tercera parte de los bonistas, que ya te dicen que sí, y la mayoría de los bonistas pequeños son seguidores en general de lo que hacen los más grandes. Todo parecería indicar que sí, pero el partido todavía no se jugó. Está bien. El ¿Y por qué partido se me termina rió el en la 24 de cara agosto. recién, Javier? ¿Por qué te reíste, Javier? No, porque dije, ¿y dónde está el Gimnasia de Martín Tetaz? No, Bueno, pero... el quinto grande, lo que pasa es que había que meter 3. Si hubiera sido 5, metía... No vayamos de tema. Además Guzmán es de Gimnasia, así que ahí tenés otro punto. No vayamos de tema. Otro más hincha de Gimnasia. Pero enfoquémonos porque estamos hablando de cosas... después, si quieren, lo charlamos fuera del programa. Pero, a ver, es un dato positivo de que los fondos buitres no anden revoloteando por la deuda, ¿o no, Javier? Bueno, sí, eso es una buena noticia porque eso es lo que te permitió, ¿sí?, que pudiera hacer un montón de ofertas Guzmán y ofertar, hasta que terminó dándole a los acreedores lo que los acreedores querían, porque si hubieras tenido buitres del otro lado te hubieran litigado instantáneamente. Claro. Ahora, Javier... Eso es una buena noticia. Una pregunta para traducir todo esto a términos prácticos e imaginar el futuro. Suponiendo que esto se arregle y salga todo bien de manera positiva, ¿cómo imaginan, ustedes le pregunto a los economistas, el panorama de cara al próximo hito electoral, que es el año que viene? ¿Cómo va a estar la economía y cómo imaginan la política de este país? A ver, yo te digo, lo que va a generar esta situación es que la tasa de interés baje. Cuando vos te baja la tasa de interés con una economía abierta, la discrepancia que vas a tener entre ahorro e inversión se achica y por lo tanto la actividad lo que vas a tener es que va a tener un rebote. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que con el tratamiento que se hizo frente al coronavirus, la pésima cuarentena implementada, una cuarentena cavernícola implementada por el gobierno, destruyó la oferta. Entonces, digamos, no va a tener más que un rebote del gato muerto, pero no va a tener más que eso. Y cuando quieran estimular la demanda... Es el rebote del gato ¿sí? muerto, me perdí. Si vos tirás un gato de un 10º piso, no queda ahí abajo. Cuando llega al piso rebota hasta el primero, por lo menos, después... Claro. Bueno. Entonces, digamos, a ver, el punto es el siguiente. Entonces vos vas a tener esa suerte de sensación de mejora, pero como el gobierno quiere estimular esto con obra pública financiada con emisión monetaria, quiere financiar el capital de trabajo de las empresas con emisión monetaria, quiere financiar el procrear con emisión monetaria, todo con emisión monetaria, ya emitiste 1.5 billones de pesos, ¿sí? Que en realidad no están en la calle porque lo tomaste
digamos, lo sacaste con las Pero a LELIQs ver, el y gobierno, con a los ver, pases. hoy la fuente del gobierno decían, cerramos el tema de la deuda, damos IFE, damos ATP. No, pero claro, pero ¿Qué ¿de dónde más sale quiere? ¿pero dónde sale la plata para los IFE? El problema Del sector privado. justamente los IFE y los ATP, esto cuando el gobierno dice es el mito del esfuerzo del Estado, ¿no? El Estado no hace ningún esfuerzo, Claro. el esfuerzo lo hace la máquina que imprime billetes del Banco La Central. máquina de imprimir billetes. Entonces, Emisión. lo que vos estás haciendo es sosteniendo un nivel de gasto que está 250.000 millones de pesos por arriba de tus ingresos. Tradicionalmente se financió con deuda, terminó mal, ahora se reestructura. Pero la otra alternativa es financiarlo con emisión. También termina mal esa. Está bien. Ahora, También pero- termina mal si no ok, la arreglás. hablemos Termina de en un economía real problema de ahora. inflación grande Está o bien. termina en un problema Pero de una hablemos mega de economía devaluación. real. ¿Cómo impacta el acuerdo? Aparte, quiero... bueno, no, pero dame una nota al pie de página, Luis, por favor, Sí, porque sí, es ¿cómo? importante. Porque, ¿qué dice el gobierno? Digamos, te da el IFE, te da el ATP, lo que vos quieras. ¿Con qué lo financia? Con emisión monetaria. Claro. ¿Vos qué crees que va a pasar si vas a financiar todo contra emisión monetaria, contra producción cero? ¿Qué haces con los billetes? No van a servir para nada. ¿Sí? Es como que, ¿me comprendés? Es como que yo te regale $1 millón y te pongo en un cohete y te mando a Marte. ¿Qué hace con eso? Nada, porque no puede comprar nada. Entonces, uno no puede estar descontrolando la maquinita de imprimir billetes cuando vos tenés dos cosas. Una, que la actividad se te va a derrumbar por el efecto de la cuarentena cavernícola. Y otra, la gente no quiere tener dinero, no quiere el peso, lo desprecia el peso. A ver, en lo que va del año, Argentina tuvo un superávit comercial de 8.000 millones de dólares y perdió 1.500 millones de dólares de reserva. Quiere decir que los argentinos se fugaron 9.500 millones de dólares de reserva. Pero ¿Dónde ¿cómo? están los kirchneristas y sus economistas Se fugan. que hablan de la fuga de Macri? ¿Por qué no hablan de esa? Te doy un dato, te doy un dato. Pero, a ver, ¿por qué decís que se fugaron? ¿Cuánto dijiste? ¿1.800 o 1.000 millones de dólares? No, 9.500. Pero, a ver, explícame. Es un poco menos porque en realidad tiene déficit también en la cuenta de servicios. Entonces, A ver. en la cuenta corriente tiene un poco menos de 8.000 Está bien, pero de superávit. llévame despacito para que entienda, porque me vas a meter en pero una tiene premisa razón, digamos, a la Argentina le entraron más dólares de los que le salieron y sin embargo, cuando vos vas a la reserva hay menos dólares. Entonces, evidentemente, Claro, en algún lugar están. se Y- fugaron. Hubo una fuga. Bueno, se fugaron, también es una expresión que hay que ponerla en su justa medida. Se fugaron quiere decir que los argentinos compran dólares. Claro. Aún con Bien, el exacto. cepo. Bueno, quiere decir que Aún- no quieren pesos. Exacto, Pero aún bueno, con el por eso, cepo. con un, Fíjate o sea, dos con un datos. cepo brutal. Dos datos, Javier, si me permitís, dos datos. El primero Sí, se acaba obvio. de conocer. El primero se acaba de conocer esta tarde. Con todo esta de la deuda pasó desapercibido. La recaudación de impuestos se conoció de julio, creció 26%, o sea, 13% menos en términos reales que la inflación. Pero el dato central es que la recaudación del impuesto país, el que se paga cuando compras dólares, el 30% por comprar dólares, creció 40% más que el mes pasado. 40% más de Bueno, gente comprando dólares como pero- puede. Como puede, los $200, algo, un Exacto. viaje con tarjeta, algo. Entonces, te creció 40% la cantidad de gente que te está comprando dólares de un mes al otro. Eso te explica por qué hay tanta presión en los dólares que se van, que decía Javier, y el resto de la gente que no te los puede comprar ahí, te los compra en el paralelo y te explica por qué el dólar paralelo se fue de 70 a Ok. 120 ahora. Estos últimos minutos que nos quedan, Javier, hablemos de economía real entonces. A ver, yo sigo sosteniendo que el panorama de Argentina sigue siendo un panorama negro. Es decir, arreglar el tema de la deuda es solamente una condición necesaria para salir, pero nada tiene de suficiente. Acá no hay ninguna intención de poner las cuentas fiscales en orden. Creen que esto se va a arreglar aumentando el gasto público financiado con emisión monetaria. Vos vas a tirar una cantidad monstruosa de pesos a la calle y la gente está huyendo del peso. Los datos que estuvimos describiendo recién con Martín está diciendo que el argentino desprecia el peso. Entonces, si vos vas a tirar una montaña de pesos, la gente no quiere los pesos y además la producción cae, lo que vos tenés es que el peso se va a derretir como una barra de hielo en el medio del desierto del Sahara. Eso, digamos, significa que vas a más inflación. Es más, yo te voy a pasar un dato importante. Vos, por ejemplo, en el año tenés que va de inflación 12%, ¿no?
Ahora, esa inflación vos la tenés porque tenés pisado el tipo de cambio oficial, que es por donde Sí. vos cursás Sí. las operaciones de comercio exterior, y eso impacta sobre alimentos, bebidas y Sí. bienes esenciales. Tenés pisado los servicios públicos, con lo cual eso después se traduce en una pelota enorme con lo que tiene que ver con los subsidios económicos, y también tenés pisados básicamente los que son los precios cuidados. Y el resto de los precios no se manifiestan porque no hay actividad, porque vos estás encerrado en tu casa y ¿qué Claro. consumís? Vos que Consumís me queda- alimentos. tengo un poquito de tiempo, pero vos lo que decís es que vuelve la actividad y va a volver la inflación. Y claro, porque cada vez que empieces a abrir sectores, los precios se van a actualizar. Pero aún así, lo que quiero marcar es que si vos tuviste una brecha, ponele de 90%, ¿sí? Quiere decir que si vos, el dólar no te va a bajar, el dólar te va a subir. Quiere decir que vos ahí, en ese 90%, como los alimentos tienen un tercio dentro del índice, Sí. quiere decir que hay 30 puntos de inflación reprimida. Si vos conteás esos 30 puntos adicionales, estás cerca de 45% de inflación verdadera en los primeros 5 meses. Entiendo. Javier, yo te agradezco mucho este contacto. Volvemos a hablar en cuanto esté la oportunidad. Muchísimas gracias, muy agradecido. No, por favor, el placer es mío y un saludo enorme a todo tu maravilloso equipo y en especial a mi gran...